No, porque yo creo que cuando aceptas un proyecto tienes que aceptarlo con todas las consecuencias y hasta el final. Álvaro Morte, bienvenido. Ay, tú que miras. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, porque es un placer siempre encontrarme contigo, Mariela. Estás de estreno, pedazo de estrenón, pedazo de serie, Anatomía de un instante. Adolfo Suárez, ¿me puedes explicar eso? ¿Cómo ha salido de esa cabecita tuya? Bueno, de la de Alberto Rodríguez también. Bueno, es un equipo. El cómo ha salido no lo sé exactamente. Yo creo que ha sido una mezcla de factores. Yo, más allá de tener el libro de Javier Cercas, en el que se basa, como bien sabes, ¿Sí? el proyecto, después de haber hablado mucho con Alberto del proceso de ensayos con mis compañeros, que también aprendes cosas y te dan puntos de vista y demás, yo me he visto no sé cuántas horas he estado delante de una pantalla intentando analizar cómo Suárez se movía, cómo se reía, cómo cogía el cigarro, cómo se metía la mano en el bolsillo, cómo se sentaba, cómo... Hay cosas de todas esas que puedes seleccionar y otras que tienes que descartar por mucha pena que te den. Suárez, por ejemplo, difícilmente le verás en un plano en el que no tiene la cabeza un poco ladeada hacia la izquierda, volcada. Porque sabía posar, ¿o cómo? Bueno, él fue director de Televisión Española. Yo creo que entendía perfectamente el lenguaje cinematográfico y se sabía ante la cámara, sabía y se sabía guapo, partido, eso también es claro. Yo creo que al entender el lenguaje cinematográfico puede ser seductor con la cámara. Creo que cuando empiezan a haber mítines en televisión, sí, todo el resto de políticos que no sabían manejar lo que es un primer plano o un plano general, todos hacían ese discurso como si estuvieran delante de un montón de gente en un mítin. Y eso es apabullante cuando estás en tu casa. Sin embargo, Suárez, cuando tiene un primer plano, hablaba al objetivo como si fuera de tú a tú y parecía que les estaba hablando a cada uno en su casa, y que eso tenía parte del encanto de esa cosa embaucadora que tenía Suárez. Era encantador. Por ejemplo, hay otra cosa que cuando él va andando va como balanceándose, ¿no? va dejando caer el peso de un lado a otro. Esto cuando estás en un primer plano no puedes ladear la cabeza, no puedes balancearte así porque sacado de ese contexto quedaría un poco raro, ¿no? Tienes que hacer un ejercicio de ir seleccionando qué haces, y hay un ejercicio posterior, porque haber recreado todo eso hubiera sido hacer la imitación de un Suárez impostado, que es el que está delante de la cámara, que esos son los materiales a los que nosotros accedemos, lo que se graba, el Suárez de discurso, del meeting, de la entrevista televisiva. Pero a mí lo que me interesaba era el Suárez de detrás. Ajá. El íntimo, la persona que está detrás del político. Entonces he cogido todas esas cosas y he intentado hacer una bajada en la intensidad de todas esas cositas para quedarme en una cosa un poco más esencial, para que veamos al personaje pero no caer en la imitación que corríamos ese peligro. Claro, tú lo cuentas así y parece relativamente sencillo desde el punto de vista actoral. Me parece que es un trabajo ingente, y quiero saber cuándo tú viste que lo tenías. ¿En qué momento dijiste? Porque supongo que te apabulló cuando te lo propusieron. Bueno, absolutamente. A mí me proponen esto estando yo trabajando en Londres y es que me consta que eran Eva y Yolanda. Eva y Yolanda Serrano. Me llama mi representante y me dice, oye, que Eva y Yolanda se quieren ir a Londres, se van a coger un vuelo para hacerte una prueba allí. Madre mía. Y digo, pero vamos a ver... ¿No sabías de qué? Claro, acto seguido lo pregunté y me dijeron, espera, haced de Adolfo Suárez. Y digo, pero ¿habéis perdido todos la cabeza? ¿O qué os pasa? ¿Qué os habéis fumado? Entonces, claro, la cosa era que ellas, por alguna razón, estaban convencidas de que yo tenía que hacer esto. Porque veían donde tú no. O sea, sin ningún tipo de dudas. Yo creo que ellas tienen esta capacidad de ver más allá, ¿no? Y ellas estaban como muy convencidas de que esto tenía que ser así, y a lo mejor ellas intuyeron que si no se presentaban en Londres, yo a lo mejor podía haber dicho, no, que me estás contando, yo esto no puedo hacerlo. Vale. Pues se presentaron allí, hicieron ese esfuerzo, hicimos la prueba, se la presentaron a Alberto, luego Alberto me pidió otra, luego después hicimos una videollamada, estaba yo entre una función y otra en el teatro, estaba yo allí en el camerino con el portátil hablando con Alberto Rodríguez. Era la primera vez que hablábamos, la primera vez que nos conocíamos, fue a través de una pantalla, haciendo una prueba para ver si podíamos llegar a cierto entendimiento para poder trabajar juntos. Vale, y entonces el momento en el que tú, después de todo ese proceso, dices, lo tengo.
Soy Adolfo Suárez. Mira, esto ha tardado mucho. Ha tardado mucho. Ahora me dices, no, hasta que no lo vi en pantalla dije, no. Casi. Casi. Porque yo he tenido mucha inseguridad a la hora ¿En serio? Sí, a la hora de enfrentarme a todo esto, pero lo hemos tenido todos. Yo recuerdo, hay una secuencia que ya... no puedes hacer spoiler todavía. No, pero hay una secuencia. A ver, spoiler es una cosa. Es Bueno, sí, algo histórico. Anatomía de un instante ya sabe todo el mundo. Ha sido el mayordomo. Sí. No va de eso. Entonces, hay un momento, hay un encuentro entre Suárez y Carrillo, que a mí me parece a mí es de mis secuencias favoritas de la serie, por lo que significa también ese encuentro en el que dos políticos abandonan al político y hablan desde la persona. Me parece una secuencia muy bonita. Y eso fue lo primero que grabé con Eduard. Y ese día era lo primero que grababa Eduard. Yo llevaba ya unos días grabando y estaba Eduard allí. Era de noche, en un chalet que estábamos grabando. Con todo el equipo llegó él vestido de Carrillo, lleva como una prótesis aquí en el labio, sí, para sacar un poco la mandíbula como hacia afuera. Y yo en aquel entonces... Dijiste. Vi al maestro Eduard Fernández nervioso. Y digo, hostia, tío, si Eduard Fernández está nervioso, yo tengo todo el derecho del mundo a estar nervioso también. Claro. Estamos todos aquí intentando salvar esto, pero ¿cómo no iba a estar nervioso? Pero por supuesto, lo estábamos todos, en una responsabilidad, muy tremenda a la que nos enfrentábamos, ¿no? Hubo un momento, esa parte de ver que no era yo el único que estaba nervioso, sino que dinosaurios como Eduard Fernández también lo estaban. Y pues claro, tú dices, bueno, chico, a ver, vamos a tirar para adelante. Recuerdo una conversación con Alberto Rodríguez que me decía, Álvaro, yo no sé esto, yo no sé... ¿A dónde vamos? Si aquí nos van a linchar o esto qué va a pasar. Y me decía... pero tampoco estamos salvando vidas. Si en un momento dado acaba de salir mal esto, pues chico, pues ya está. Luego haremos otra cosa, a ver qué pasa. Tampoco es esto tan importante, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí intenté relajar un poco, pero la tensión que yo tenía a lo mejor le ha venido bien a la tensión que sufre Suárez también. Sí, se ve muy bien esa tensión. Yo lo que quiero saber es, ¿esto es lo más complejo que has tenido que hacer en ficción? Posiblemente sí. Desde luego ha sido tremendamente complejo. ¿Y de tirar la toalla en algún momento o no? No. Eso no. No, porque yo creo que cuando aceptas un proyecto tienes que aceptarlo con todas las consecuencias y hasta el final. Incluso aunque vengan mal dadas, incluso aunque de repente la producción se tuerza, incluso a no ser que entremos en terrenos de falta de respeto, cosas así, que así tienes todo el derecho del mundo de decir, oye, perdonad, aquí os quedáis, que afortunadamente esto no me ha llegado a pasar. Pero no, yo creo que si te metes en alguna de estas, a mí, además es que los retos me gustan mucho más que quedarme dentro de mi zona de confort. Claro, así, ¿eh? Y esto, sí, claro. Y entonces esto era un reto muy elevado, muy complicado, como te digo, mucha inseguridad, pero bueno, y yo cuando... Fíjate que no fue una sensación que tuviera yo, me preguntabas antes, ¿cuándo dijiste lo tengo? Más que una sensación que tuviera yo recuerdo a la script, Pachi, al que mando un beso desde aquí, cuando estábamos terminando la serie, recuerdo un día que me cogió y me llegó como con un brillo en los ojos y me dijo, Álvaro, he visto el primero. Ay, en el AVE, viniendo de Sevilla, porque ella es de allí. Dice, he tenido... O sea, era un primer corte todavía muy burdo y tal. Dice, he visto el primero. Y digo, bueno, ¿y qué tal? Y me dice, pues tío, yo creo que funciona. Yo creo que ahí está, ¿no? El primero es fundamental, aviso a los espectadores y a los oyentes, porque si no te crees el primero, no te crees nada más. Estábamos presentando, o sea, claro. es donde sientas las bases y es donde efectivamente generas ese pacto con el público. Exacto. De decir, oye, ¿te vas a creer? Conseguimos que te creas, que nosotros podamos ser estos personajes. Pero tú eras consciente de que si no te creías Adolfo Suárez, era imposible ya no te creías el resto. Nada. Vale. Es que eso no sé si... Esa cosa de responsabilidad y además siendo el primero era una cosa que era muy... Sí, y por la figura también. Y por la figura, porque además, ¿sabes qué pasa? Esto lo he comentado en alguna entrevista. Suárez desaparece de la vida pública hace muchísimo tiempo. Uh-huh.
Es verdad, y no está en el imaginario de tanta gente. No, está por ahí. Sí, pero no. Pero ¿sabes qué pasa? Que además la memoria es caprichosa, es selectiva. Y creo que según pasa el tiempo, a lo mejor el hecho de haberse retirado joven, que pasa como con las grandes estrellas del rock que mueren jóvenes, sí, se genera como un efecto leyenda. Sí. Acabas recordando lo bueno, sí, de la gente que desaparece y no lo malo. Entonces, también hay una parte complicada, y es que tú recuerdas a Suárez a tu manera. Y yo lo recuerdo a la mía. Cada uno tenemos, suya, efectivamente, además, claro, y cada uno tenemos como una forma de recordar a esta gente que hace mucho tiempo que no está. Y eso también tenía su peligro, con lo cual yo no he intentado hacer un Suárez que dejara contento a la gente. He intentado ser honesto, intentar hacer un Suárez con recovecos, con aristas. Yo no sabía, por ejemplo, porque yo he descubierto muchísimas cosas haciendo esta producción. Porque te has documentado al margen del libro, ¿eh? Hombre, claro. Y hay una cosa curiosa, es que yo, por ejemplo, yo nunca estudié la transición en el colegio. No he conocido a nadie. Ni nadie. A nadie hablando con gente. Y entonces lo que yo sabía de la transición era, bueno, pues a lo que tienes pero cierto no nos acceso. Lo enseñaron, no nos lo enseñaron, no nos metieron, no nos explicaron. Eso, es increíble. Es increíble. Y claro, yo he descubierto muchísimas cosas, ¿no? He descubierto, por un lado, la rotunda fragilidad que tuvo la democracia, que era terrible, el que pendía de un hilo, que hubiéramos dado millones de pasos hacia atrás, algo muy oscuro. No somos conscientes. Y no somos conscientes de lo que tenemos ahora y de lo que costó en su momento. Y por otro lado, he desmitificado, por un lado, al Suárez de político perfecto, ¿vale? y de seductor a lo Kennedy. Y por otro lado, lo he puesto en valor por todo lo que he llegado a saber que hizo, ¿no? Qué interesante eso, Álvaro. Sí, y para eso está la ficción. A mí me gusta mucho esta serie porque creo que recoloca muchas cosas y sobre todo yo la recomiendo siempre como un alegato para todos esos infelices que consideran que otros tiempos pasados fueron mejores. Bueno, allá ellos. Yo creo que la desinformación es muy peligrosa. Muy peligrosa. Dime, tú ahora ya estás en la cúspide, no nos vamos a engañar. Después de este proyecto ya ahí, catapultado en la gloria. Pero, ¿qué no se perdía el Álvaro Morte de niño en la tele? Pues hombre, yo creo que depende de las edades. Sí, pero si tú tuvieras que decir tu primer recuerdo televisivo. Mira, yo hace poco tiempo descubrí una cosa. Cuando a mí me preguntaban, bueno, ¿y tú cuándo quisiste empezar a ser actor y demás? Y yo siempre digo que era una cosa que estaba muy alejada de mí, y que yo haciendo telecomunicaciones de repente me crucé con el teatro, se cruzó en mi vida. Pero luego recordando, mis padres fueron muy emprendedores. Y montaron joyerías, fotocopiadoras, mi padre comerció con arte, con aceite, bueno, montaron de todo. Pero es que una de las cosas que tuvieron en mi casa fue un videoclub. ¿Qué dices? Y yo esto no lo recuerdo, o sea, estaba ahí, pero nunca lo asocié. ¿Pero lo alquilaban? ¿Alquilaban las pelis? Vivíamos en un pueblo. Y entonces fue de los primeros videoclubs. Pero es que los pueblos son los pueblos y son maravillosos. ¿Qué pueblo? ¿De qué pueblo estamos hablando? De Córdoba, la provincia de Córdoba. Entonces nosotros teníamos una joyería que era a pie de calle. ¿Y en la trastienda? Y entonces era en la trastienda. Había un pasillo que unía la joyería con lo que era nuestra vivienda, que vivíamos en un bajo. Y en ese pasillo dijeron, ¿qué hacemos en este pasillo? Pues vamos a montar otra cosa. Y montaron un videoclub. ¡Es buenísimo! Y claro, yo, más que recuerdo de una serie concreta o algo así, o algún programa, porque por supuesto te podía hablar de La Bola de Cristal, de Planeta Imaginario, de cosas así, pero yo recuerdo algo increíble que me sucedió cuando era pequeño, y era que yo entraba al videoclub y yo tuve acceso a todas las películas, pues E.T., Encuentros en la tercera fase, Regreso al futuro, todo aquello estaba en mi casa. ¿Y tú te lo ponías en el...? Y yo me lo ponía... Iba a decir en el DVD, ¿no? Bueno, en el VHS. Primero fue un beta, un Betacam de aquellos de clac, que eran unas palancas terribles. Sí, y la cinta, claro. Sí. Cinta de y luego pasamos al VHS y la Telefunken. Pero qué bueno eso. Sí. ¿Pero tú dirías que eras entonces un niño audiovisual?
Yo creo que... ¿Bebértelo todo? Yo creo que a mí, ten en cuenta que vivía en un pueblo de Córdoba. Mi universo era salir a la calle a jugar con la pelota y usar la cochera de metal del vecino a modo de portería, que lo teníamos loco al pobre hombre con los pelotazos, y coger las bicicletas y dar 3 pedaladas y estar rodeado de olivos. Era lo que había. No había mucho más. Entonces, tener un universo... Hombre, como, es que como eso, un claro, videoclub del que puedes destinado. disponer en cualquier momento, de poder entrar y coger cualquier película y llegar y ponértela, pues a mí me abrió universos maravillosos. Dime en qué serie, al margen de la tuya, ahora mismo te quedarías a vivir. ¡Wow! Por lo que sea. Vaya pregunta. Es una pregunta un poco capciosa, No. pero... No, te pongo un ejemplo. Yo me quedaría a vivir en Mad Men. Por muchas razones. Sí, por muchísimas razones. Yo en Mad Men también me encantaría quedarme a vivir en ella. Pero mira, te voy a decir ahora mismo por lo espectacular que me parece, por lo macarra que es, por lo espectacularmente divina y graciosa, me quedaría en La vida breve. Ay, sí, qué divertida es. Esa cosa de esa época traída a otro lugar y que se ponen a bailar en la corte como si estuvieran en Ibiza, y esa cosa de conexión que han hecho efectivamente con esa cosa de época y esa modernidad y ese tipo de humor que han hecho los showrunners, me parece exquisita. Tú has hecho también ficción fuera de aquí. Uh-huh. Yo siempre digo que estamos hace ya mucho tiempo que atravesamos un momento fantástico en la ficción. ¿Tú dirías que sí, que audiovisualmente somos maduros, estamos bien? ¿Tienes alguna queja del audiovisual de ahora? ¿Te falta algún tipo de género, algo que tú eches de menos? No. Hay veces que echas en falta solamente en algunos casos, porque ya hemos roto esa barrera. En algunos casos dices, a lo mejor un poquito más de osadía aquí sí que hubiera estado bien para brillantar un poquito más. Pero en general creo que estamos en un momento maravilloso. Creo que estamos haciendo producciones que están al nivel, y creo que precisamente por eso a lo mejor mereceríamos más envergadura a nivel de producción. Uh-huh. Decías, tú has trabajado fuera. Yo he trabajado fuera y notas cuando trabajas fuera y cuando trabajas aquí, sí, eso lo dice todo el mundo, la diferencia todo el mundo. A nivel de producción, y en eso sí que creo que estamos un poco más mermados, pero a nivel de la calidad que ofrecemos y el talento del que disponemos en este país, parece que es absolutamente impresionante. Dime una cosa, de todos esas cintas de Betacam que veías, ¿en algún momento tú miraste algo y dijiste, yo eso lo sé hacer, lo quiero hacer, lo voy a hacer? Pues fíjate que en ese caso no fue con las cintas del fue en la tele, videoclub, normal. Fue en la tele. ¿Y qué fue? El 1, 2, 3. ¿En serio? Te lo juro. ¿Haciendo qué? Es que, yo era muy pequeño, y yo recuerdo los viernes por la noche, sí, cuando terminabas de cenar y aquel que empieza, y todos corriendo al sofá, pues con mi padre aquí, con mis hermanos, con sí, tal. Sí, lo típico. Y recuerdo el ver en la tele ese programa de entretenimiento puro y duro, ¿no? En el que te iban haciendo sketches en la parte de la subasta, sí. La tercera parte, la última, que te iban haciendo sketches y salía uno y te hacía unos chistes, salía otro y te hacía no sé qué de magia, se cantaba una canción y tal, ¿no? Y era como, este mundillo, y con ese espectáculo y con las azafatas sonriendo y tal, y como, hostia, tío, esto me llamaba mucho. Yo no sabía ni siquiera hasta muchísimo después que la interpretación se podía estudiar. Yo pensaba que esto eran como en Amanece que no es poco, te ha salido un nombre en el Balcal, o sea, pues algo así, que los actores se producían por esporas o algo así. No sabía que se podía ni estudiar ni nada por el estilo. Pero sí recuerdo como esa primera pulsión de que ese mundo del espectáculo, digamos, me te daba. ¿Hay algo en la tele que le hace reír a todo el mundo, pero a ti no? Algo que provoca consenso en el humor, pero que tú dices...
Pues a mí no. A mí generalmente, no quiero dármelas de pedante ahora ni nada por el estilo, pero generalmente el humor más zafio me suele interesar menos. Uh-huh. Y respetando, por supuesto, al 100% cualquier tipo de humor, porque además yo creo que el humor es absolutamente necesario y los necesitamos de todos los tipos. De verdad lo digo, lo digo de verdad, no por excusar nada. Pero quizá a mí hay quizá a lo mejor un humor más... costumbrista. Sí, más costumbrista, que a mí personalmente me interesa un ¿Y poco al revés? menos. ¿Qué es lo que siempre te hace reír? ¿Qué es lo que Puede ser un me hace género, un reír? cómico. Bueno, a mí la comedia en general me encanta. Pese a que has hecho bien poca. Pero vamos, por no decir ninguna. Por no Mariola, decir por ninguna. favor. Por no decir, Estoy deseando que alguien... La lengua. Yo soy muy chorras, es que yo soy muy chorras. Aquí me pongo como muy serio y muy tal, no sé cuánto. Yo soy muy chorras y me encantaría poder hacer una comedia en condiciones. Y cuanto más disparatada y mejor. Cuanto más loca... Pero no te lo ofrecen. Pero no me lo ofrecen, me ofrecen a Suárez. Fíjate. Me ofrecen cosas presidenciales, Mariola. Igual tenemos que hacer una versión de Anatomía del Instante. Yo un día en una charla con Juan Diego Boto hablamos de esto, en una charla en Valencia, y al cabo, y también él tenía esa queja, porque a Juan Diego Boto, ¿qué comedia le ofrecían? ¿Ninguna? Y le ofrecieron No me gusta conducir. Y le ofrecieron No me Qué gusta bien, conducir. porque además es que está estupendo. Y mira, ya está. O sea, ahí está ya, haciendo comedia. Claro que Los sí. Aitas, en fin. Pues desde aquí lanzamos este mensaje para todo aquel que nos pueda escuchar. A ver, tenemos que acabar, pero tienes que jugar a una Ya, cosa. tenemos que acabar. Sí. Pues es muy pronto, por favor, Mariola, acabamos de empezar. Tenemos que acabar, pero necesito que juegues a una cosa. Yo te voy a dar 4 opciones audiovisuales. Ok. Bueno, 3 audiovisuales y una que es un poco sui generis. Y tú tienes que quedarte con una. Ok. Me da cosa. Participar en Gran Hermano VIP. Ya te digo yo que no. Espérate Me da igual un cuáles son las momento. otras. Te digo yo que no. Esta, desde luego que no. Participar en Gran Hermano VIP. Ok. Que una pareja tuya o expareja tuya Ajá. acuda a un programa de entretenimiento Joder, a Mariola. contar pues intimidades, claro. Me lo estás poniendo muy complicado. Hacer de jurado en un talent con gente que detestas Ujú. o sentarte en una cuneta y esperar la muerte o lo que llegue. Por favor, Mariola, lo esta que última, llegue. esta última es como muy O filosófica, lo ¿no? que llegue, claro. A A lo mejor llega otro Suárez, lo mejor llega otro Suárez. a lo mejor llega Spielberg y te ofrece a Kennedy. O a lo mejor llega la comedia finalmente. mejor llega la comedia. Claro. Hombre, entre esas opciones... Gran Hermano VIP ya veo que no. Gran Hermano VIP, ya veo que no. No te veo tampoco, no darías juego tú ahí. Me gustaría De no pensar que no. De no ser que interpretes. Me gustaría pensar que no. El hecho de que una novia o exnovia fuera Ahora a contar estás visualizando a tu intimidad. Claro, mujer estoy intentando en- imaginar todo. Los actores trabajamos con imágenes. Fuera a contar. No me Pues- digas lo de no tendría nada interesante que contar. tendría nada si interesante tú que quieres contar. rascar, rascas. Si quieres rascar, rascas. Pero Y además es muy afortunadamente, desagradable. tengo muy buena relación con la gente que ha participado en mi vida. Y, Puede ser la actual también, Y te puede decir. ser la actual. Y, o sea, con esta también tengo muy buena relación, Mariola. Pero no sé. Creo que no me odian tanto como para tenerles miedo ante una Vale. entrevista. No, pero el dinero- ¿Cuál es la tercera? La tercera es participar en un talent de jurado con gente que detestas. ¿Con gente que participa que detesto o No, gente que o gente con compañeros de jurado? Compañeros de jurado. Que es un poco zafio el talent, porque si no, no pega. Zafio, es un poco zafio. Esta tampoco me gusta nada, Mariola. Nada. Pues, Primero oye. porque yo no creo que sea nadie para juzgar a nadie. Bueno, ya, pero te lo ofrecen y aceptas. Ya. Vale, pero la cuarta no es mala opción. La cuarta... ¿Tú te esperas? Hombre, yo respeto mucho las cunetas de este país. Es una forma de hablar, Álvaro Morte. Una cuneta. Por favor. Si puede ser en un banco en un parque... Venga, pues en un O- banco. Mira, igual cambio eso. Claro. Un banco en un parque. En un banco en un parque. En un paseo marítimo.
Hombre, sí, claro. ¿Vale? En San Sebastián. Cannes, En San exacto, Sebastián. sí. No. Con un buen pincho y un zurito. Me voy a quedar con esta, Mariola. Venga, muchas gracias. Perfecto. Álvaro Morte, Anatomía de un instante. No os la perdáis, es una serie prodigiosa, primorosa, rigurosa y ¿qué te voy a decir de Álvaro Suárez? De Adolfo Suárez que no te hayan dicho ya. Muchas gracias por el trabajo, te lo digo de verdad. Me parece que nos hacen más felices y más sabios como espectadores. Así que sigue. A ver si llega la comedia, vienes y me lo cuentas. Por favor, trátame siempre así y me vengo muchísimas más veces. Venga. Me gusta mucho estar contigo, Mariola. Un beso, Álvaro.